En este video vamos a ver cómo están formadas aquellas articulaciones a las cuales se las llama diartrosis, también denominadas articulaciones sinoviales. Recordemos inicialmente cuál es el concepto general de articulación. Se llama articulación a toda unión entre dos o más huesos o las partes rígidas del esqueleto, que incluye cartílagos, por ejemplo, y todos los elementos que contribuyen a esta unión. Las clasificaciones más conocidas son las que diferencian tres categorías: la sinartrosis, las anfiartrosis y las diartrosis. Queriendo decir que la sinartrosis son aquellas articulaciones que, si bien están representadas por la unión de dos o más huesos o elementos duros del esqueleto, estas uniones no tienen movimiento. En tanto que las anfiartrosis son articulaciones en las que se verifican pequeños movimientos, y las diartrosis son aquellas articulaciones que presentan movimientos más amplios. Vale decir de que cuando describimos a estas articulaciones estamos haciendo referencia a la manera en que estas articulaciones funcionan. Por eso es que esta clasificación es una clasificación funcional. Pero existe otra clasificación, que es la clasificación estructural. Entonces tenemos dos formas de clasificar a las articulaciones. Una funcional, que la va a categorizar en relación al movimiento, al nivel de movimiento que tengan, o sea, en cuanto a su función, y otra estructural, que va a referirse a cómo está formada, cuáles son los elementos que entran en juego en la constitución de estas articulaciones. Y así tenemos que entonces, si expresamos en términos estructurales, vamos a encontrar a estas articulaciones sinoviales, que son exactamente las mismas 6 que las diartrosis. Ocurre que si nosotros hablamos de diartrosis, vamos a estar hablando de estas 6 categorías que conforman las diartrosis, pero las vamos a estar denominando en función de en relación a su funcionalidad, a su rango de movimiento. En tanto que si las denominamos sinoviales, estamos englobando con ese término a las mismas 6 articulaciones, pero la estamos nombrando en relación a los componentes, a la estructura que la forman. Decir diartrosis y decir sinoviales es referirse a las mismas 6 articulaciones. La diferencia está en que si digo diartrosis, estoy hablando en términos funcionales, y si digo sinoviales, estoy hablando en términos estructurales. Comencemos entonces a estudiar cuáles son los elementos, cómo es la estructura de esas diartrosis o sinoviales. En primer lugar, nos vamos a encontrar con los huesos que componen la articulación. El hueso en el ser humano nunca está desnudo, siempre está cubierto, siempre está revestido. Claramente el revestimiento será distinto en las zonas que estén expuestas a roce articular de las que no. Entonces, en este caso, este recubrimiento que tapiza al hueso en las zonas que no está expuesta a roce articular está configurado por el periósteo, que es una delgada, muy fina capa de tejido conjuntivo fibroso que tapiza al hueso en las zonas que no están expuestas a ese roce articular. Las características de este periósteo es que está ricamente irrigado e inervado, lo que quiere decir que tiene muchos vasos sanguíneos. Eso quiere decir que está irrigado, ricamente irrigado, quiere decir que tiene una gran vascularización, tiene muchos vasos sanguíneos que le va a permitir cumplir con su función de nutrición. Y está ricamente inervado. ¿Eso qué quiere decir? Que se encuentran formando parte del periósteo terminaciones nerviosas que hace que ese periósteo, cuando se inflama
por ejemplo, con una periostitis, esas terminaciones nerviosas van a ser las encargadas de iniciar el impulso que va a ser percibido por el cerebro como dolor. Las funciones de este periósteo son fundamentalmente el revestimiento del hueso y, como decíamos recién, la nutrición a partir de esa irrigación, de esa rica vascularización que forma parte del periósteo. En las zonas que el hueso está expuesto a roce, está cubierto, y lo podemos ver en azul, por un cartílago articular. Es un recubrimiento formado por una variedad sumamente dura y resistente de cartílago, que es el cartílago hialino, que va a tapizar al hueso en las zonas, como decíamos, que está expuesta a roce. Este cartílago hialino, además de ser sumamente resistente, tiene una textura sumamente suave, de color blanco, y es sumamente suave al tacto. Los límites de una articulación están dados por la cápsula articular, que también es una estructura compuesta por tejido conjuntivo fibroso, que en la mayoría de los casos se considera una continuación del periósteo, y también va a contribuir a mantener vinculados a los dos huesos que forman parte de la articulación. Existen también bandas de tejido conjuntivo fibroso más gruesas. En algunos casos esas bandas son engrosamientos de la cápsula articular. Estas bandas de tejido conjuntivo fibroso que van de hueso a hueso se llaman ligamentos, y la función de estos ligamentos es limitar el movimiento articular, y al limitarlo va a proteger a la articulación de una posible luxación. Aquí nos está mostrando en color violeta entonces la representación del ligamento. Va de vuelta a la definición: banda de tejido conjuntivo fibroso que va de hueso a hueso, limitando la articulación, por lo tanto protegiéndola de posibles luxaciones. Es importante este concepto. ¿Y en qué consiste? ¿De qué manera actúa este ligamento? Básicamente se lo considera un componente pasivo de la articulación. Quiero decir con esto que no va a generar movimiento, o sea, no tiene capacidad de contracción, y tiene pero mínima capacidad de extensibilidad. Eso es lo que le permite cumplir con su función. No es extensible o no es notablemente extensible. Entonces, ¿de qué manera cumple con su función? Al producirse una flexión de esta articulación, en donde este ángulo formado entre los dos huesos se disminuye, así se define la flexión, movimiento angular entre dos segmentos óseos cuyo ángulo disminuye, se va a producir movimientos de estos segmentos óseos en los sentidos que indica la flecha. Pero el ligamento, cuando esto se produzca, se va a tensar del lado opuesto, evitando que la articulación se flexione en exceso, lesionando posiblemente con una posible lesión de los demás componentes articulares, y en el peor de los casos una posible luxación. Otro de los componentes de las diartrosis o sinoviales son las membranas sinoviales. Las membranas sinoviales son delgadas láminas de tejido epitelial, de tejido de revestimiento especializado en la función de secreción, y en este caso particularmente la secreción que va a producir las membranas sinoviales va a ser justamente el líquido sinovial. Como podemos observar aquí, la membrana sinovial tapizando internamente a la cápsula, que está representada en color verde y en color, digamos, ladrillo, un color semejante al ladrillo, sería la membrana sinovial.
que, como decíamos, tienen la función de segregar el líquido sinovial. Líquido sinovial que se va a encontrar en la cavidad articular, producida entonces por la membrana sinovial, y cuya función, la del líquido sinovial, es la de disminuir los efectos del roce. Acá está resaltado que disminuye los efectos del roce. ¿Qué queremos decir al resaltar esto? Que el roce no va a disminuir al roce. El roce articular va a seguir existiendo. Lo que va a disminuir el líquido sinovial son los efectos del roce. ¿Y cuáles son los efectos del roce? Básicamente el desgaste y el aumento de la temperatura. Actuaría como si fuese un lubricante de estas dos piezas óseas, en realidad protegidas por este cartílago. O sea que va a lubricar el cartílago articular. ¿Para qué? Para evitar un aumento excesivo de la temperatura y disminuir el desgaste natural de todo el roce. En ciertos ángulos, donde hay pliegues de la membrana sinovial, esos pliegues se denominan bursas o bolsas. Son las que ante una lesión, ante un traumatismo, se van a inflamar provocando las conocidas bursitis. Luego pasamos a los elementos de coaptación, que son de dos tipos. Empezamos por los meniscos, representados aquí de color amarillo, y que se definen como estructuras de fibrocartílago que tienen por finalidad compatibilizar las diferencias de forma entre ambas superficies articulares. Esto, si bien es un esquema, nos sirve para entender perfectamente cómo funciona un menisco en este sentido, de compatibilizar las diferencias de forma de ambas superficies articulares. Suponiendo que nos encontramos con dos superficies convexas, esto es sumamente inestable, vale decir que ese menisco, esa estructura de fibrocartílago que se va a interponer entre las dos superficies óseas, va a tender a compatibilizar, a ser compatibles esas dos superficies que por sí misma sería sumamente inestable. La otra de las funciones de los meniscos se desprende de lo anterior. Si esto, lo primero, se logra, el resultado va a ser una mejora en la estabilidad, esa articulación va a ser más estable, optimizando la distribución de fuerzas, haciendo que las fuerzas no caigan en un sentido axial o se transmitan de manera puntiforme. Imaginemos que el menisco no está y pensemos cómo sería la transmisión de la carga o del peso de este hueso a este otro. Se daría exclusivamente en este punto. Entonces, al existir este menisco, va a distribuirse las fuerzas de presión que se descargan en este hueso, se van a distribuir de una manera más regular y biológicamente compatible, haciendo posible que el hueso que está por debajo, que recibe la carga, pueda cumplir con esa función de soportar ese peso. Aquí tenemos el caso particular de la rodilla, ¿no? En donde vemos al menisco externo lateral, vemos al menisco interno medial, compatibilizando esta gran convexidad que podemos observar en los cóndilos del fémur con esta pequeña concavidad de las cavidades glenoideas de la tibia, en la meseta tibial. La otra de las estructuras, de los elementos de coaptación, habíamos mencionado los meniscos. El otro elemento de coaptación que encontramos en algunas articulaciones son los rodetes o anillos, que también son estructuras del mismo tejido, fibrocartílago. Recordemos que los meniscos también están formados de fibrocartílago, a diferencia del cartílago articular que recubre las superficies articulares que estamos viendo aquí, o aquí, que está formada por cartílago hialino. Los meniscos y los rodetes no están formados por cartílago hialino, están formados por fibrocartílago.
Estos rodetes o anillos tienen una forma, bueno, como su nombre lo indica, ¿no? De una forma circular, de sección triangular. ¿Qué quiere decir? Que si lo cortáramos y viéramos la superficie, si viéramos el corte, pero ya de frente, vamos a ver que la sección, la forma de esa sección, la forma de ese corte, visto frontalmente, sería un triángulo. ¿Cuáles son? ¿Para qué sirven entonces los rodetes o anillos? Van a aumentar la superficie de contacto entre ambos componentes, mejorando la estabilidad de la articulación. Aquí en la articulación escápulo-humeral vemos, a partir del gráfico, claramente podemos suponer esa función. Nuevamente nos encontramos con una gran convexidad de la cabeza del húmero, que se tiene que relacionar, que se tiene que articular con una pequeña concavidad de la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, ahí es donde el anillo o rodete glenoideo que se va a aplicar aquí en el borde de la cavidad glenoidea va a aumentar la superficie de contacto entre ambos componentes óseos, entre el húmero y la escápula, haciendo inclusive más profunda a esa cavidad glenoidea que su componente exclusivamente óseo presenta muy poca profundidad. Aquí vemos un caso similar en la articulación coxofemoral. Vemos entonces cómo el anillo cotiloideo, que aplica aquí en todo lo que es el borde del acetábulo o cótilo, va a aumentar entonces esta superficie de contacto con la cabeza femoral, mejorando la estabilidad de esta articulación. Bien, si este video te ha resultado de interés, te pedimos como siempre que nos acompañes con un me gusta en el canal YouTube y te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias.